Hola a todos, soy el Dr. Héctor Iván Saldívar y bienvenidos a la unidad 1, donde exploraremos los conceptos y el funcionamiento básico del sistema endocrino. En este tema nos enfocaremos en los órganos blanco, aquellos tejidos o células que son el objetivo directo de la acción de las hormonas. El concepto de órgano blanco es crucial para entender cómo las hormonas ejercen sus efectos en el cuerpo humano. Y a lo largo de esta lección vamos a desglosar la definición, las características y la importancia de los órganos blanco en la regulación fisiológica. Antes de adentrarnos en los detalles de órgano blanco, vamos a hacer un breve repaso de los temas que hemos cubierto y los que están por venir en esta unidad. Primero, pues revisamos la célula, su definición y la función de sus organelos en el contexto endocrino. Luego discutimos la glándula endocrina, incluyendo su definición, los tipos y características. Continuamos con los diferentes tipos de comunicación intercelular, como la comunicación autócrina, parácrina, entre otras. Y posteriormente abordamos las hormonas, sus definiciones, características generales, la clasificación y los mecanismos de acción. Y ahora vamos a ver el tema de órgano blanco, donde pues veremos la definición de estos órganos, sus receptores hormonales y cómo estos juegan un papel fundamental en la señalización hormonal. Además, vamos a explorar cómo los diferentes tipos de hormonas, como las esteroideas, las tiroideas y las peptídicas, interactúan con sus respectivos órganos blancos. Y finalmente, quedará pendiente los mecanismos de retroalimentación, tanto positiva como negativa. Bueno, empezaremos con órgano blanco, definición y características. Bueno, la célula blanco se define como cualquier célula en la cual una hormona, también conocida como ligando, se une a su receptor específico, desencadenando una respuesta bioquímica o fisiológica determinada. La capacidad de una célula para responder a una hormona está intrínsecamente ligada a la presencia de estos receptores específicos en la membrana o en el interior de la célula. En este contexto podemos visualizar la interacción entre una hormona y su célula blanco como una llave que encaja más o menos perfecta en su cerradura, ya que cuando se une este ligando hace un cambio conformacional que le permite ahora sí interactuar con su receptor. Y solo cuando esta llave, en el caso de la hormona, se acopla a esta cerradura es que el receptor se produce una respuesta fisiológica significativa. Este proceso, que parece sencillo, es el fundamento de innumerables funciones corporales, desde la regulación del metabolismo hasta el control del crecimiento y la reproducción. Y cada célula blanco es un actor crucial en el complejo del teatro que es el cuerpo humano. Bueno, vamos a ver un pequeño esquema donde se detalla la glándula hipófisis y sus órganos blancos. En este esquema que podemos ver aquí, pues se captura lo sofisticado que es estas conexiones entre la glándula y los diversos órganos que controla. La hipófisis, a menudo denominada también como glándula maestra, pues orquesta una sinfonía de actividades hormonales. Por ejemplo, la adenohipófisis secreta la hormona ACTH, que dirige su acción hacia la corteza suprarrenal, estimulando la producción de glucocorticoides. De igual manera, la hormona estimulante de tiroides se dirige directamente a la tiroides, modulando la producción de hormonas tiroideas que son esenciales para la regulación del metabolismo. Además, también observamos cómo la neurohipófisis secreta hormonas como la oxitocina y la hormona antidiurética, las cuales encuentran su órgano blanco en el músculo uterino y en los túbulos renales. Y este mapa pues no solo subraya la especificidad de las interacciones hormona-órgano, sino que también pues resalta la precisión con el que el sistema endocrino mantiene el equilibrio hemostático en el cuerpo humano. Ahora vamos a entender los factores que determinan la concentración de una hormona en la célula blanco. Estos determinantes no solo dictan la disponibilidad de la hormona, sino que también dictan la magnitud de la respuesta fisiológica que dicha hormona puede inducir. En primer lugar, pues tenemos el índice de síntesis y secreción de las hormonas, que establece cuántas moléculas hormonales están disponibles para interactuar con los receptores celulares. La proximidad de la célula blanco a la fuente de la hormona es otro factor crítico, pues la dilución de la hormona a medida que se difunde en el torrente sanguíneo afecta la concentración efectiva. La afinidad de la hormona por su receptor
definida por la constante de disociación, también juega un papel fundamental, especialmente cuando están presentes proteínas de transporte plasmáticos que pueden secuestrar a la hormona y que limitan su disponibilidad. Además, la conversión de formas hormonales inactivas o parcialmente activas a su forma totalmente activa es un mecanismo de regulación clave que puede aumentar o reducir la respuesta celular. Y finalmente, el índice de depuración de la hormona desde el plasma, ya sea por digestión, metabolismo o excreción, determina cuánto tiempo permanece la hormona disponible en el sistema para ejercer su efecto. En esta imagen pues podemos observar cómo las hormonas, tras ser liberadas al torrente sanguíneo, viajan hasta alcanzar sus tejidos blancos. Este esquema pues podemos observar cómo las concentraciones hormonales pueden variar en función de los factores que acabamos de discutir y cómo la hormona activa debe llegar a sus células objetivo para desencadenar una respuesta. También podemos observar la importancia del transporte eficiente y la adecuada interacción hormona-receptor en los tejidos blancos. Y una vez que la hormona llega a su destino, es crucial que la célula blanco disponga de los receptores necesarios para que se pueda producir la acción fisiológica deseada. Sin esta interacción específica, la hormona, aunque esté presente, no va a generar ningún efecto. Okay. Ahora vamos a ver receptor, definición y características. Entonces, ¿cómo podríamos dar un ejemplo de qué es un receptor? Bueno, vamos a imaginar que estamos en una enorme biblioteca, rodeada de libros que contienen respuestas a todas las preguntas que tú tengas. Sin embargo, para poder acceder a esta información, necesitas encontrar el libro adecuado, uno que se ajuste perfectamente a lo que busques. Bueno, pues así funcionan los receptores de nuestras células. Los receptores son como los libros clave en la biblioteca y cada uno está diseñado específicamente para recibir y responder a un tipo particular de señal o mensaje. Este mensaje puede ser una hormona, un neurotransmisor o cualquier otra molécula que intente comunicar algo a la célula. La célula, a su vez, es como un lector que al encontrar el libro adecuado puede comprender, interpretar y actuar según la información contenida en él. Pero, pues, ¿qué es lo que hace un receptor tan especial? Bueno, la forma, por supuesto. Cada receptor tiene una estructura única que le permite reconocer y unirse a su mensaje específico y es más o menos como la cerradura que les había comentado anteriormente. Y la hormona pues sería la llave. A diferencia de esto, pues la hormona no debe de encajar perfectamente en su receptor, sino que cuando se une, este cambio conformacional es lo que hace que esta afinidad y especificidad por el receptor desencadene una señal. Y una vez que empieza esta acción, pues los receptores van a comunicarle a la célula, al núcleo, el mensaje que está recibiendo. Aunque también no todos los receptores se encuentran en la superficie de las células, sino que también pueden estar en el citoplasma o incluso en el núcleo y están esperando recibir este mensaje que afecta el funcionamiento y la transcripción del DNA. Bueno, pues esta capacidad de los receptores para seleccionar y responder a señales específicas, pues es lo que le permite a la célula realizar funciones tan variadas y esenciales desde crecer hasta responder a una amenaza. Así que pues a partir de esta clase, cada que pensemos en receptores, pues vamos a imaginarnos como estos libros perfectos en esta biblioteca celular que son listos para ser leídos por la célula en el momento exacto en el que el mensaje correcto llega a ellos. Bueno, el receptor es una proteína especializada en reconocer y unirse a señales químicas como las hormonas. Estos receptores están diseñados para detectar la presencia de una hormona específica y al hacerlo inicia una cascada de eventos dentro de la célula que llevan a la ejecución de una función en particular. La unión entre la hormona y su receptor es un proceso altamente específico y lo comparamos con el ejemplo que habíamos dicho de la llave y la cerradura. Esta especificidad garantiza que las células puedan responder de manera adecuada a las señales hormonales que reciben y permiten así una regulación precisa de las funciones fisiológicas. Los receptores sabemos que los podemos encontrar en la superficie celular, podemos encontrarlo intracitoplásmico o en el núcleo. Y esta localización influye en cómo la célula va a responder a la señal hormonal. Por ejemplo, a ver, los
Receptores de membrana suelen activar respuestas rápidas a través de segundos mensajeros, siendo la hormona el primer mensajero, mientras que los receptores nucleares suelen regular la expresión génica y por lo tanto sus efectos son más sostenidos en el tiempo pero más lentos. Pasaremos ahora a ver las características clave de los receptores. Estas propiedades son las que permiten llevar a cabo su función esencial para la comunicación celular. Y tenemos la especificidad, la saturabilidad, la unión reversible, la afinidad y que estos pueden ser inhibidos o regulados. En el caso de la especificidad, los receptores están diseñados para reconocer y unirse a moléculas específicas y solo un par de hormonas o un grupo limitado de estas pueden activar un receptor específico. Saturabilidad. Existe un número limitado de receptores disponibles en la superficie de la célula o dentro de la célula, y una vez que estos receptores están ocupados, la célula no puede responder a un incremento adicional en la concentración de la hormona, mostrando así un punto de saturación. Unión reversible. La interacción entre una hormona y su receptor debe ser reversible. Esto significa que la hormona puede desacoplarse del receptor después de haber iniciado su acción, permitiendo que el receptor quede disponible para nuevas señales. La afinidad se refiere a la fuerza con la que la hormona se une a su receptor. Una alta afinidad indica que el receptor puede unirse firmemente a esta hormona, incluso en bajas concentraciones, mientras que una baja afinidad requiere concentraciones más altas para que se produzca la unión. Y finalmente, pues los receptores no son estáticos y su actividad puede ser modulada. Pueden ser regulados hacia la alta o hacia la baja, dependiendo de las necesidades de la célula. Y también pueden ser inhibidos por moléculas antagonistas que bloquean su acción y por lo tanto la respuesta celular. Bueno, ahora veremos los diferentes tipos de localización de los receptores y cómo estos influyen en su acción. Tenemos los receptores que están sobre la superficie de la membrana celular. Estos se encuentran en la membrana plasmática y son especialmente importantes para las hormonas proteicas y peptídicas, así como las catecolaminas. Y estos receptores están perfectamente posicionados para detectar señales extracelulares y activar respuestas rápidas en la célula. En el citoplasma celular, aquí se encuentran principalmente los receptores de las hormonas esteroideas y estas moléculas lipofílicas pueden atravesar la membrana plasmática, se unen a su receptor dentro del citoplasma, donde inician cambios en la función de las células. Y finalmente los receptores nucleares, como los de las hormonas tiroideas, y estos están directamente involucrados en la regulación de la expresión génica. Estos se unen específicamente a secuencias de DNA y estos receptores pueden activar o reprimir la transcripción de genes, ejerciendo un control muy profundo y sostenido sobre la función celular. La localización de todos estos receptores va a definir en gran medida la naturaleza de la respuesta celular y dictan la velocidad y la duración de los efectos hormonales. Bueno, en cuanto al tipo de receptores, los podemos clasificar según su mecanismo de acción. Por ejemplo, receptores unidos a canales iónicos, receptores unidos a proteína G, receptores unidos a enzimas y receptores hormonales intracelulares que permiten la transcripción de genes. Vamos a empezar rápidamente con los receptores unidos a canales iónicos. Bueno, estos receptores son proteínas que atraviesan la membrana celular y forman un canal que permite el paso de iones específicos como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, el cloro. Y la apertura o cierre de estos canales está controlada por la unión de un ligando como un neurotransmisor a su receptor. Vamos a tomar el ejemplo del receptor de acetilcolina, que es uno de los más estudiados en este grupo. La acetilcolina, que es un neurotransmisor, se libera en la sinapsis neuromuscular y se une a su receptor en la membrana celular muscular. Esta unión provoca un cambio conformacional en la estructura del receptor, lo que le permite la apertura del canal iónico asociado. Y una vez que el canal se abre, los iones de sodio pueden fluir hacia el interior de la célula, mientras que los iones de potasio pueden salir. Este movimiento de iones cambia el potencial eléctrico de la membrana, un proceso que sabemos que se llama despolarización, y en las células musculares esta despolarización desencadena la contracción muscular. Es importante destacar que la apertura de estos canales es transitoria. Después de un corto periodo,
este canal se cierra nuevamente, ya sea por disociación del ligando o por mecanismos de desensibilización que impiden una activación sostenida. Esto pues asegura que las señales sean breves y precisas, evitando una estimulación excesiva de la célula. Además sabemos que algunos canales iónicos también están acoplados a proteína G o están controlados por voltaje o directamente por otro ligando. Y esto pues añade una capa adicional de regulación, de complejidad y permitiendo que estas células respondan a cambios en el entorno de una manera más compleja y adaptativa. Continuamos con los receptores hormonales unidos a proteína G. Vamos a poner ejemplo a la adrenalina y el glucagón que se une a estos receptores y desencadenan una serie de eventos intracelulares. Primero, pues la unión de la hormona al receptor, donde la hormona se une a su receptor, que se une entonces a esta región de reconocimiento y esto provoca un cambio conformacional del receptor. Este cambio conformacional facilita la interacción con la proteína G que está acoplada en la parte interna de la membrana. Sabemos que la proteína G tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y en su estado inactivo, la subunidad alfa está unida a GDP, difosfato de guanosina. La unión del receptor con la proteína G provoca un intercambio de GDP por GTP, trifosfato de guanosina, en la subunidad alfa, lo cual activa a la proteína G. Posteriormente, una vez activada, la subunidad alfa se disocia de la subunidad beta y gamma y ambas partes, la subunidad alfa y el complejo beta-gamma, pueden interactuar con otras proteínas o enzimas dentro de la célula, desencadenando una ruta de señalización. Por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, pues pueden activar la enilatociclasa, que a su vez produce AMP cíclico y que es el segundo mensajero en la célula. Y el 4, que es amplificación de la señal. Esto permite que una única molécula de hormona pues, pueda desencadenar la producción de múltiples moléculas de AMP cíclico y así el AMP cíclico puede activar a proteínas sinasas que fosforilan a otras proteínas y llevan una respuesta celular grande. El último paso pues sería cómo termina la señal y esto se da cuando la subunidad alfa hidroliza el GTP de vuelta a GDP, lo que provoca la regrupación de la subunidad alfa, beta y gamma, regresando a su estado inactivo. Este sistema pues, es altamente eficiente y permite respuestas rápidas y coordinadas. Aquí vemos otro ejemplo del receptor, donde una vez que se une la hormona hace un cambio conformacional en un estado inactivo la proteína G con sus unidades alfa, beta, gamma. Está en un estado inactivo porque alfa está unido a GDP. Posteriormente el cambio conformacional hace un intercambio de GDP por GTP, se separa la subunidad alfa, alfa unida a GTP, se une a la enilatociclasa, la activa y transforma ATP a AMP cíclico. Ahora veremos los receptores hormonales unidos a enzimas. Uno de los ejemplos clásicos pues, es el receptor de leptina, que está acoplado a la enzima JAK2 o la sinasa Janus2, y cuando la leptina, que sabemos que es una hormona clave en la regulación del apetito, se une a su receptor en la superficie de la célula, pues desencadena la activación de JAK2. Lo podemos ver en varios puntos, por ejemplo, el primero sería la unión de la hormona al receptor, donde la leptina se une al receptor de leptina que abarca la membrana celular y esta unión provoca un cambio conformacional que acerca y activa a la sinasa JAK. 2. La fosforilación y activación de una cascada de señalización, donde JAK2 activado resulta en la fosforilación de residuos de tirosina en su propio receptor y en otras proteínas adaptadoras como las proteínas STAT3, la proteína transductora de señales y activador de la transcripción 3. Una vez fosforilada, estas STATs se dimerizan, es decir, van de 2 en 2 y se translocan al núcleo, es decir, se van al núcleo donde se unen a secuencias específicas de DNA y regulan la transcripción de genes. Pues esta cadena de eventos lleva a la regulación de genes que controlan el metabolismo, la proliferación y otras respuestas fisiológicas. Y en el caso de la leptina, la activación de esta vía puede reducir el apetito y aumentar el gasto energético, ayudando a mantener el equilibrio energético del cuerpo. Finalmente, pues la regulación y terminación de la señal.
Esta señalización a través de estos receptores está regulada para evitar respuestas excesivas. Proteínas como SOX, el supresor de la señalización de citocinas, pues pueden inhibir la actividad de JAK2 cerrando la vía de señalización, restaurando el estado basal de la célula. Este sistema permite que una respuesta coordinada y prolongada pueda desencadenar respuestas fisiológicas. Y finalmente vamos a ver los receptores hormonales intracelulares que permiten la transcripción de genes. Ponemos ejemplo, las hormonas esteroideas, donde podemos ver en primer paso la difusión de la hormona lipofílica, esteroidea por ejemplo testosterona, cortisol, aldosterona, atraviesa la membrana celular por difusión, porque sabemos que es lipofílica y puede atravesar perfectamente la membrana plasmática, encuentra su receptor en el citoplasma y el receptor en el citoplasma está inactivo o está secuestrado porque está unida a chaperonas, a proteínas chaperonas, o mejor conocidas actualmente como proteínas de choque térmico. Una vez que la encuentra, desplaza a esta chaperona, a esta proteína de choque térmico, y forma el complejo hormona-receptor, la cual se transloca al núcleo, y una vez en el núcleo, este complejo hormona-receptor se une a secuencias específicas de DNA conocidas como elementos de respuesta a hormona, HRE. Y esta unión regula la transcripción de genes en específico a ese evento, a esa hormona. Posteriormente, la unión al DNA puede activar o reprimir la transcripción de genes, lo que resulta en la síntesis de RNA mensajero, y este RNA mensajero luego es traducido en el ribosoma, lo que lleva a cambios en la función celular. Bueno, vamos a continuar con los mecanismos de señalización hormonal, los de superficie celular y los de intracelulares. Ya que revisamos los tipos de receptores y más o menos cómo funcionan, ahora sí vamos a detallar los mecanismos de señalización. Estos los podemos clasificar según el tipo de receptor con el que interactúa la hormona. En primer lugar, tenemos los receptores de membrana, que son proteínas integrales que están situadas en la superficie celular. Estos receptores interactúan con hormonas hidrofílicas, las cuales no pueden atravesar la membrana plasmática, y al unirse a su receptor, estas hormonas desencadenan la activación de segundos mensajeros como el AMP cíclico, el GMP cíclico, o iones como el calcio o compuestos como los inositoles. Además, se activan vías de señalización que involucran la actividad de tirosincinasas, ya sea de tipo intrínseco o extrínseco. Por otro lado, pues tenemos receptores intracelulares que se encuentran dentro de la célula, ya sea en el citoplasma o en el núcleo. Y estos receptores interactúan principalmente con hormonas esteroideas o tiroideas, que sabemos son lipofílicas y pueden atravesar la membrana celular. La unión de estas hormonas a sus receptores llevan a la modulación directa de la expresión génica, lo que tiene efectos a largo plazo en la célula. Entonces, pues vamos a centrarnos en los segundos mensajeros más estudiados. Empezaremos con el AMP cíclico. Este compuesto pues es clave en la señalización mediada por receptores acoplados a proteínas G, comúnmente conocidos como GPCRs. Cuando una hormona se une a un receptor acoplado a proteína G, se produce la activación o inactivación de la adenilatociclasa, lo cual puede aumentar o disminuir los niveles de AMP cíclico. Sabemos que el AMP cíclico actúa como un segundo mensajero y que activa una serie de proteínas dentro de la célula, incluyendo a la proteína sinasa A, o también conocida como PKA. Y esta cascada puede desencadenar respuestas celulares como regulaciones enzimáticas, modulación de la transcripción, cambios en la permeabilidad celular, por poner unos ejemplos. Ahora aquí vemos cuáles son las hormonas que pueden utilizar segundos mensajeros como AMP cíclico. Pues tenemos las catecolaminas alfa-2 adrenérgicas, las catecolaminas beta adrenérgicas, la hormona adrenocorticotropina CTH, la antidiurética, calcitonina, gonadotropina coriónica humana, FSH, glucagon, lipotropina, LH, MSH, PTH, somatostatina y TSH. Recordaremos el mecanismo de los receptores con actividad o unidos acoplados a proteína G.
donde vemos que cuando se une la hormona que hemos puesto el ejemplo de glucagón o adrenalina, estos receptores transmembranales de 7 dominios acoplados a proteína G, que en su estado inactivo, la subunidad alfa está unida a GDP. Cuando la hormona se une, hace un cambio conformacional y entonces hace un intercambio entre GDP y GTP, lo que hace que se separe la subunidad beta y gamma de la subunidad alfa unida GTP, lo cual se une a su efector, que es la enilato ciclasa, y este hidroliza y genera de ATP a AMP cíclico. Este AMP cíclico luego actúa como segundo mensajero dentro de la célula, activando proteínas como pKa. Bueno, en esta tabla observamos las distintas clases de proteína G y cuáles son los efectos en la señalización celular. Cada clase de proteína G tiene un efecto diferente dependiendo de la subunidad alfa que lo componen. Por ejemplo, la proteína G-alfa S activa la enilato ciclasa, lo que aumenta los niveles de AMP cíclico. En contraste, la proteína G-alfa I inhibe la enilato ciclasa, disminuyendo los niveles de AMP cíclico y provocando cambios, por ejemplo, en el potencial de membrana. Y vemos cómo hay una versatilidad de estas proteínas G que lo que hace es tener una amplia variedad de cambios hacia las hormonas y cómo otros ligandos pueden regular diversas funciones celulares. Aquí podemos ver pues un diagrama que resume las principales vías de señalización mediadas por proteína G. Cada una de estas vías puede conducir a diferentes respuestas celulares. Por ejemplo, la activación de la enilato ciclasa por la proteína G-alfa S aumenta los niveles de AMP cíclico, que a su vez activan a la proteína sinasa A, pKa, y pKa puede fosforilar diversos substratos, incluyendo los factores de transcripción como CREB, que regulan la transcripción génica. Por otro lado, la proteína G-alfa Q activan a la fosfolipasa C, que genera segundos mensajeros como IP3 y diacilglicerol, los cuales desencadenan la liberación de calcio intracelular y la activación de la proteína sinasa C, PKC. Y estas vías son cruciales en la regulación de procesos como la proliferación, la diferenciación y la apoptosis. Aquí vemos a más detalle el papel crucial de AMP cíclico como segundo mensajero, y sabemos que es producida por la enilato ciclasa, que es una enzima activada por la subunidad alfa de las proteínas G-alfa S acopladas a sus receptores celulares. La enilato ciclasa cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico, lo que inicia la cascada de señalización. El AMP cíclico actúa como segundo mensajero que transduce la señal desde la membrana plasmática hasta el núcleo o al citoplasma o a otras proteínas efectoras. Es importante entender y comprender esta vía, ya que muchas hormonas y neurotransmisores como la adrenalina y el glucagón utilizan esta vía para desencadenar respuestas como la movilización de la glucosa durante el estrés o la modulación de la frecuencia cardíaca. Aquí vemos otro resumen, vemos otra imagen donde podemos ver cómo las hormonas utilizan este sistema. Podemos ver ahora que la enilato ciclasa toma ATP y genera AMP cíclico que activa APK, que a su vez empieza a fosforilar diversas proteínas como CREB y así alterar diferentes puntos. Bueno, acá vemos cómo se modula y cómo se termina la señalización mediada por AMP cíclico. La fosfodiesterasa juega un papel crítico en la degradación del AMP cíclico y lo degrada a AMP lineal o 5'-AMP. Entonces lo que hace es reducir los niveles de AMP cíclico en la célula y finaliza la activación de la proteína sinasa A. Este paso es súper importante para evitar una activación prolongada de las vías de señalización que pues podrían llevar a respuestas descontroladas. Además, tenemos fosfatasas que desfosforilan todas las proteínas que previamente habían sido fosforiladas por pKa, asegurando que las funciones celulares vuelvan a su estado basal una vez que la hormona haya cesado. Bueno, en la práctica clínica, los inhibidores de fosfodiesterasas, como por ejemplo el sildenafil, pues utilizan para mantener elevados de GMP cíclico, por ejemplo, lo cual pues tiene una importancia en la degradación y regulación de este proceso de vasodilatación, que lo vamos a ver más adelante.
Bueno, en esta diapositiva vemos algunas hormonas clave que utilizan AMP cíclico, como por ejemplo hormonas que estimulan la adenilatociclasa, por lo tanto aumentan el AMP cíclico, pues tenemos la ACTH, los beta-adrenérgicos, catecolaminas, FSH, glucagón, LH, etc. Y las que inhiben la adenilatociclasa tenemos la acetilcolina, los alfa 2 adrenérgicos, la angiotensina 2 y la somatostatina. Bueno, aquí vemos un diagrama un poco más complejo de cómo el glucagón o la adrenalina, al unirse a su receptor específico, activa la vía de señalización de AMP cíclico y la enilatociclasa es activada por la subunidad alfa S de la proteína G, incrementando los niveles de AMP cíclico, y estos AMP cíclico activa a PKA, que no nada más fosforila proteínas del citoplasma, sino que también se puede traslocar al núcleo, donde fosforila factores de la transcripción, como habíamos visto, CRE. Ahora, PKA está en un estado inactivo porque PKA tiene dos subunidades, la subunidad regulatoria y la subunidad catalítica. Cuando están unidas estas dos subunidades, lo que sucede es que está inactivo, y solo cuando el AMP cíclico se une a la región regulatoria se separan estas dos subunidades y ahora sí hace una activación. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de CRET, la fosforilación de este factor de transcripción pues conduce a la activación de genes implicados en la gluconeogénesis, lo que permite al hígado producir glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Y este mecanismo pues es vital para mantener la homeostasis de la glucosa pues durante los periodos de ayuno o el ejercicio intenso. Pues esto lo que va a hacer es que va a suministrar constantemente glucosa a los tejidos, como por ejemplo al cerebro. Aquí vemos otro ejemplo donde pues ahora podemos ver otros niveles de regulación más abajo, como la expresión de algunos genes gluconeogénicos, etc. Y podemos ver que esto puede ser muy complejo, que no nada más son estos pasos, sino que la investigación ha cada vez desentrañado pues estas vías de señalización que son cada vez más complejas, porque luego me mencionan que pues esto es muy complejo y pues lo que vimos nada más es este pedacito en realidad. Y aquí vemos pues nuevamente ahora con la adrenalina. Si vemos nosotros ahora los mecanismos de G-alfa I, estos inhiben la enilatociclasa y al unirse a su receptor, la unidad G-alfa I reduce la actividad de la enilatociclasa, disminuyendo la producción de AMP cíclico. Ahora, la reducción de este AMP cíclico tiene varias consecuencias. Bueno, incluye pues obviamente la disminución de la actividad de PKA, lo que resulta en menos fosforilación de CRED y por lo tanto de sus sustratos y por lo tanto pues la modulación de la expresión de los genes y de la actividad enzimática que pues sean reguladas por AMP cíclico. Este mecanismo pues es súper importante porque es necesaria la modulación de la contracción cardíaca, pues la regulación del tono vascular, la inhibición de la proliferación. De hecho, la señalización de G-alfa I desencadena un papel importante en cáncer, por ejemplo. Ahora vamos a ver a GMP cíclico, otro segundo mensajero. ¿Quiénes son los que utilizan a GMP cíclico como segundo mensajero? Tenemos a el factor natriurético auricular y el óxido nítrico. Bueno, ¿cómo es que se produce el GMP cíclico? Bueno, este tiene varios componentes previos. Podemos tener receptores que son solubles o receptores que están en la membrana. En el caso, en receptores que están acoplados a la membrana, estos a su vez tienen la actividad de guanililatociclasa, lo cual toma GTP y genera GMP cíclico, lo cual a su vez pues activas a PKG, la proteína sinasa dependiente de GMP cíclico, activada por GMP cíclico. Y por el otro lado tenemos a la guanililatociclasa soluble, que no está en la membrana, sino que está en el citoplasma y que puede ser activada por óxido nítrico, por ejemplo. Ahora también sabemos que la actividad de GMP cíclico está regulada por fosfodiesterasas que degradan el GMP cíclico a 5' GMP o GMP lineal,
Específicamente la fosfodiesterasa 5 es una enzima clave en este proceso y su inhibición es la base del mecanismo de acción de muchos fármacos, como los que habíamos comentado, para tratar la disfunción eréctil y la hipertensión pulmonar, como el sildenafilo o el tadalafilo. Y pues esta comprensión de esta vía y su regulación es crucial para entender los fármacos y las terapias que nosotros damos a nuestros pacientes. Bueno, una característica interesante de las vías de AMP cíclico y GMP cíclico es que no operan de manera aislada, sino que pueden interactuar y regularse mutuamente. Por ejemplo, en algunos contextos la activación de una vía puede inhibir a la otra, lo que permite una fina regulación de esta respuesta. Este crosstalk o interacción entre las vías es fundamental en tejidos como el corazón y los vasos sanguíneos, donde la coordinación entre la contracción y la relajación del músculo es vital para la función cardiovascular. De hecho, la disfunción de estas interacciones puede llevar a enfermedades como hipertensión, insuficiencia cardíaca, disfunción endotelial. Por lo tanto, estas vías son un objetivo muy importante pues, en la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos. El óxido nítrico es un regulador crucial en la señalización mediada por GMP cíclico. El óxido nítrico es un gas y este es producido por las células endoteliales a partir de L-arginina por la acción de la óxido nítrico sintasa. Este óxido nítrico pues luego difunde hacia las células del músculo liso y activa la guanililato ciclasa soluble, lo que provoca un incremento en los niveles de GMP cíclico. El aumento de este GMP cíclico resulta en la activación de PKG, que induce la relajación del músculo liso vascular, promoviendo la vasodilatación. Este mecanismo es esencial para el mantenimiento del flujo sanguíneo y la presión arterial. Además, este óxido nítrico tiene un efecto antiagregante sobre las plaquetas, previniendo la formación de trombos. Esta vía, pues por lo tanto, es un blanco terapéutico en angina de pecho, otras condiciones isquémicas, donde la administración de donadores de óxido nítrico, como por ejemplo la nitroglicerina, pues se utilizaba para los síntomas de infarto agudo del miocardio, aumentando la vasodilatación coronaria. Sin embargo, actualmente pues ya tenemos nuevos tratamientos, nuevos esquemas, nuevas guías que pues limitan un poquito el uso de la nitroglicerina, aunque todavía es importante en el tratamiento de muchos problemas cardíacos. Ahora vemos cómo hay receptores que están en la membrana plasmática, como por ejemplo el receptor del péptido natriurético auricular, y este en la región intracitoplásmica tiene la guanililato ciclasa, que es particulada y que una vez que se une esta hormona se activa produciendo GMP cíclico y después la unión a PKG, la activación de PKG, desencadenando pues efectos importantes. Pues sobre todo estos eventos son importantes en insuficiencia cardíaca congestiva y como estos péptidos natriuréticos tanto auriculares como cerebrales son importantes para el diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Ahora, en esta sección, ahora vamos a ver pues, los mecanismos de señalización que involucran calcio y los inositoles como segundos mensajeros. Estas vías pues, son esenciales en la regulación de varios procesos, como la liberación de hormonas, contracción muscular y pues, proliferación celular. ¿Cuáles son las hormonas que utilizan al calcio, fosfatidilinositol o ambos? Pues la acetilcolina, las catecolaminas, la angiotensina, la hormona antidiurética, la colicitocinina, la gastrina, la oxitocina, la sustancia P o la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, empezamos con la activación de la fosfolipasa C, que es un paso importante. Entonces, cuando la hormona se une a su receptor, la fosfolipasa C hidroliza a PIP2 en dos segundos mensajeros, el inositol trifosfato IP3 y el diacilglicerol DAC. El IP3 se difunde hacia el retículo endoplásmico, donde se une a los canales de calcio, que son canales de IP3 sensibles a estos, y liberan calcio al citosol. Por otro lado, el diacilglicerol permanece en la membrana y activa a la proteína sinasa C, PKC. Y este va a fosforilar diversas proteínas blanco, lo cual modula las funciones. Ahora, sabemos que el IP3 como segundo mensajero es importante porque va a activar la salida de calcio, aunque también tenemos otro mecanismo donde puede entrar calcio a partir de la membrana plasmática,
Entonces, el calcio es importante en el citoplasma y esta elevación debe ser controlada porque elevaciones sostenidas de calcio intracelular pueden provocar apoptosis de la célula. Sin embargo, a niveles controlados, pues puede provocar la contracción muscular, la secreción de hormonas y la activación de ciertas enzimas dependientes de calcio. Ponemos el ejemplo de TRH, que utiliza este sistema de calcio inositales, pero lo hace a través de receptores acoplados a proteína G-alfa-Q. Y G-alfa-Q, una vez que hace un intercambio de GDP por GTP, se separa G-alfa-Q y activa la fosfolipasa C, resultando en la producción de IP3 y de acilglicerol y como consecuencia la liberación de calcio del retículo endoplásmico hacia el citoplasma. Y esta elevación de calcio provoca una cascada de señalización que pues va a activar, por ejemplo, a las mapsinasas, remodelación del citoesqueleto y exocitosis de vesículas que en su interior tienen TSH. Vemos algunas enzimas que utilizan a la fosfolipasa C, ya habíamos visto unas como TRH, GNRH, GHRH, receptores alfa de catecolaminas, etc. Ahora, también es importante saber que el calcio, una vez liberado del citoplasma, se puede unir a una proteína llamada calmodulina. Y este complejo calcio-calmodulina puede activar una variedad de enzimas, como por ejemplo la sinasa dependiente de calcio-calmodulina. Y esta sinasa es importante porque fosforila varias proteínas que regulan la expresión génica, la contracción muscular, otros procesos de remodelación, inclusive en cáncer es importante. Bueno, vamos a ver ahora los receptores de tirosincinasa, que sabemos que son receptores que fosforilan. Las sinasas son enzimas que donan grupo fosfato, un proceso que se llama fosforilación. Y tenemos 3 aminoácidos que pueden recibir o pueden ser receptores de fosfato. Es la serina, la tronina y la tirosina. Por lo tanto, los receptores de tirosincinasa son enzimas que fosforilan tirosinas. Si tenemos receptores con actividad de serin-trionincinasa, quiere decir que fosforilan a serinas y troninas. Tenemos también serincinasas, trionincinasas. Ahora, aquí podemos observar el proceso de activación de un receptor de tirosincinasa, donde la unión del ligando provoca la dimerización del receptor, y esta dimerización es crucial ya que acerca los dominios de tirosincinasa en cada monómero, permitiendo la autofosforilación de los residuos de tirosina específicos, y esta fosforilación crea sitios de anclaje para proteínas con dominios de CH2 y CH3, lo que a su vez activa diversas vías de señalización intracelular. Ahora podemos dividir estos en tirosincinasa extrínseco y o intrínseco, donde en el intrínseco el propio receptor tiene la actividad de tirosincinasa y en el extrínseco tiene que reclutar a otra proteína que es la que tiene la actividad de sinasa, como la sinasa Janus o JAK2 que vimos anteriormente. Por poner un ejemplo clásico de receptores con actividad de tirosincinasa intrínseco, tenemos al receptor de insulina. Cuando la insulina se une a su receptor, se desencadena una cascada de fosforilación que involucra proteínas como el substrato del receptor de insulina, IRS, AGRB2, ASOS, que activan la vía de las mapsinasas, es decir, la vía de RAS, RAF, MEC, ERK, comúnmente conocida como la vía de las mapsinasas, y que esta cascada de señalización culmina en la activación de factores de transcripción en el núcleo, promoviendo la transcripción de genes, como por ejemplo metabolismo celular en el caso de la insulina. Sabemos que esta vía es súper importante para la regulación de la glucosa en el organismo y que esta disfunción está directamente asociada a la resistencia a la insulina y a la diabetes mellitus tipo 2. Aquí podemos ver pues, la interacción de varias vías, como los de la señalización de la insulina y de la leptina, que son dos hormonas clave en la regulación del metabolismo. Ya previamente habíamos visto un poquito de leptina y podemos ver cómo la insulina se une a su receptor y activa la vía de las mapsinasas o de AKT, en este caso de AKT, que es crucial para la regulación de la glucosa. AKT también es conocida como PKB. Habíamos visto PKC, PKA, PKG, aquí tenemos a PKG,
que es mejormente conocida como AKT. Paralelamente tenemos a la leptina, que se une a su receptor OBR, que es tirosina extrínseco, por lo tanto recluta a JAK2 y JAK2 fosforila STAT3, y sabemos que esto regula el gasto energético y la saciedad. Ambas vías están reguladas negativamente por la respuesta de la proteína tirosinfosfatasa 1B, PTP1B, que desfosforila tanto al receptor de insulina como al receptor de leptina, inhibiendo ambas vías de señalización. Y este es fundamental para regular estos dos procesos. Por lo tanto, un paciente que presenta resistencia a la insulina, hay una muy alta probabilidad de que también tenga una resistencia a la leptina. Y esta desregulación puede conducir a sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Bueno, finalmente vamos a revisar nuevamente la extrínseca, que el ejemplo era JAK2. Ahora voy a poner la hormona del crecimiento como ejemplo, donde la hormona del crecimiento se une a su receptor y que es muy similar a los receptores de citocinas. Sin embargo, esta carece de actividad de tirosincinasa y pues va a depender de JAK2 para su función. La unión de la hormona del crecimiento induce una dimerización del receptor, lo cual activa a JAK2, y una vez activada JAK2 fosforila residuos de tirosina del receptor, creando sitios de acoplamiento para STAT5, y STAT5 fosforilada por JAK2 dimeriza, se transloca el núcleo y regula la transcripción de genes, regulando el metabolismo y el crecimiento, como por ejemplo el gen D, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o IGF-1. Además sabemos que STAT5 forma parte de esta señalización y que puede activar otras vías como la vía de PI3K AKT mTOR o la vía de las mapsinasas, contribuyendo entonces a los efectos anabólicos y mitogénicos de la hormona del crecimiento. Aquí vemos nuevamente, por poner ahora de hormona del crecimiento, cómo pues puede activar la vía de las mapsinasas, la vía de AKT, también puede regular la vía de STAT5, etc. Bueno, ahora veremos los receptores intracitoplásmicos, específicamente los esteroideos. Sabemos que las hormonas esteroideas atraviesan la membrana plasmática debido pues, a su naturaleza lipofílica y se unen a receptores específicos del citoplasma. Bueno, aquí vemos un ejemplo detallado de cómo funcionan estos receptores. Entonces, una vez que la hormona cruza la membrana plasmática, encuentra a su receptor y este complejo hormona-receptor se trasloca al núcleo, donde reconoce y se une a una secuencia de ADN específica que ya habíamos visto que se llaman elementos de respuesta a hormonas, y que este proceso pues es mediado por dominios o regiones de la proteína que vamos a denominar dominios, que son funcionales en el receptor y que incluyen el dominio de unión ADN-A, el dominio de unión azul ligando. Y estos receptores esteroideos pues actúan entonces como reguladores de la transcripción, reclutando coactivadores o correpresores, lo que facilita o inhibe la transcripción de genes. Aquí vemos pues algunos de los subdominios. Vemos por ejemplo el dominio minoterminal, que puede estar implicado en la transactivación de ligandos, el dominio central encargado de la unión al DNA y el dominio del extremo carboxilo terminal, que tiene unión a su ligando. Cada uno de estos dominios tiene funciones específicas en la modulación de la transcripción. Por ejemplo, el dominio, los dominios de unión ADN pues van a reconocer y se van a unir a regiones específicas del DNA, a lo cual habíamos dicho que son los elementos de respuesta a hormonas. Y estos son específicos para un grupo de hormonas. Por ejemplo, tenemos los elementos de respuesta a glucocorticoides, a mineralocorticoides, a progesterona o a andrógenos. Y estos receptores, al unirse a estos elementos de respuesta, pues modulan la transcripción que regula esta hormona en particular. Ahora vamos a ver rápidamente el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que sabemos que es una vía endocrina clave en la respuesta al estrés y en la regulación de procesos fisiológicos esenciales en el metabolismo y la función inmune. Entonces, en el hipotálamo, bajo condiciones de estrés o en respuesta a ritmos circadianos, libera la hormona liberadora de corticotropina, CRH.
Esta señal es transportada a la hipófisis anterior a través del sistema portal hipoficiario, donde la adenohipófisis secreta la adrenocorticotropina, ACTH, y esta va hacia la circulación sistémica, donde se une a sus receptores en las glándulas suprarrenales, estimulando la producción de glucocorticoides. Estas glándulas suprarrenales pues, van a secretar cortisol, que tienen efectos en el cuerpo sistémicamente, incluyendo la regulación del metabolismo de glucosa, la modulación de la respuesta inflamatoria y la adaptación al estrés. Este cortisol sabemos que que atraviesa la membrana plasmática, encuentra su receptor de cortisol o de glucocorticoides, que está inactivo, reprimido, porque está unida a estas proteínas de choque térmico o chaperonas, y entonces desplaza a la proteína de choque térmico, HSP, y ahora se forma el complejo hormona receptor que dimeriza, van de 2 en 2, se transloca el núcleo, encuentra sus elementos de respuesta a glucocorticoides en el DNA y regula la transcripción de genes. Estos mecanismos dentro de la célula se van a dividir en dos categorías, los genómicos y los no genómicos. En el caso de los mecanismos genómicos o de los efectos genómicos, los glucocorticoides al entrar a la célula pues se unen a su receptor, se van al núcleo, encuentran su elemento de respuesta a glucocorticoides y pues modulan la transcripción ya sea a la alta o hacia la baja. En el caso del cortisol pues lleva la transcripción de genes antiinflamatorios y a la represión de genes proinflamatorios dependiendo del contexto celular. Y en el caso de los mecanismos no genómicos, los glucocorticoides pueden activar señales intracelulares rápidas a través de la interacción de la membrana celular a través de la activación de sinasas, como por ejemplo la vía de las MAP sinasas, de PI3K, de AKT. Y estos efectos no genómicos pues son esenciales para la regulación rápida de procesos como la apoptosis, la migración y la inflamación. Ahora sabemos que esta modulación es muy compleja porque los glucocorticoides pueden ejercer efectos compuestos en la transcripción de los genes, actuando directamente sobre el DNA o a través de mecanismos tipo tethering, donde los glucocorticoides interactúan con otros factores de transcripción como NF-κB o AP1 sin unirse directamente al DNA. Este complejo repertorio de acciones permite que los glucocorticoides tengan un papel versátil en la regulación de las respuestas críticas. Finalmente vamos a ver los receptores tiroideos que son intranucleares. Sabemos que los receptores tiroideos ya están unidos al DNA, se forman complejos con otras proteínas nucleares como los coactivadores y los correpresores, y en ausencia de la hormona, los receptores tiroideos generalmente están unidos a correpresores, inhibiendo la transcripción de sus genes blanco. Sin embargo, cuando la hormona tiroidea, que es lipofílica y que atraviesa la membrana plasmática y la envoltura nuclear, como por ejemplo T3, este receptor pues experimenta un cambio conformacional que facilita la disociación del correpresor y la asociación con coactivadores. Esto permite la activación de las RNAs polimerasas y la transcripción de estos genes, lo que lleva pues a la síntesis de proteínas que regulan metabolismo, crecimiento y desarrollo celular. En la regulación transcripcional mediada por los receptores tiroideos, la unión del complejo hormona-receptor a los elementos de respuesta a hormonas tiroideas, los TREs, es esencial para la activación o represión de sus genes. Y esta interacción no solo determina la cantidad de RNA mensajero producido, sino también la disponibilidad de las proteínas que controlan procesos metabólicos clave. Además, la regulación de la actividad de estos receptores se ve influenciada por la presencia de otros factores de transcripción, otros coactivadores o otros correpresores que modulan tanto la intensidad como la duración de la respuesta génica a estas hormonas tiroideas. Y pues este sistema es de regulación muy fina y es importante para la regulación de la homeostasis del organismo, en particular el metabolismo energético y la termogénesis. Bueno, en resumen, pues vimos que un órgano blanco es un tejido o célula específica que responde a una hormona particular debido a la presencia de receptores específicos para esta. Está altamente específica, tiene una modulación precisa de funciones celulares, participa en procesos homostáticos y fisiológicos. En el caso de los receptores, son proteínas que se unen a hormonas u otros ligandos desencadenando una respuesta celular específica.
y sus características es que tiene una afinidad específica por ligandos, una capacidad para activar cascadas de señalización, ubicación específica en la membrana, ya sea en la membrana celular, en el citoplasma o en el núcleo. Las hormonas esteroideas encuentran su receptor intracitoplásmico y se translocan al núcleo, forman complejos hormona-receptor y regulan procesos de transcripción, inflamación, metabolismo, etc. Los de las hormonas esteroideas están en el núcleo y las peptídicas en la membrana plasmática. Que tenemos diferentes mecanismos de señalización. Los receptores que son membranales pues utilizan segundos mensajeros como AMP cíclico y GMP cíclico, calcinositoles, una cascada de fosforilación a través de sinasas de tirosina, ya sea intrínseco o extrínseco, y también tenemos receptores intracelulares que pueden ser intracitoplásmicos como las esteroideas o intranucleares como las tiroideas. Y bueno, esto fue un breve repaso de órgano blanco. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, @ivansaldi o mi correo ivansaldi@msn.com. Gracias.